medianoche aquí, solo con mi voz, micro encendido y el ritmo veloz. Maldita soledad me hace pensar en las historias que van a llegar. Es solo un pretexto para conversar. Cada llamada es un nuevo color. Voces sin rostro, buscando calor. Doctor, especialista, de igual forma nos acompaña de la ciudad de Huaraz, cuenta con una amplia trayectoria académica y de conocimiento práctico. Doctor Martínez, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto de que nos pueda acompañar siempre en su casa Juris.p. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación a esta plataforma virtual de Juris.p y a todo el equipo técnico que hoy pues, nos ha dado esa oportunidad de poder hacer el análisis, que ya pues un tema muy controvertido sobre el tema de la liberación, ¿no? Y sobre todo de esta apuesta por parte de los abogados en cuanto al expediente número 2939 de 2025, que vino pues como habeas corpus al tema de para su liberación. En ese sentido, consideramos que esta ley, en la cual se ha podido establecer ciertos criterios, efectivamente lo que se ha defendido o lo que defiende acá es el tema del proceso de la legalidad y el debido proceso, ¿no? Doctor, algo que usted menciona muy interesantemente, hablando de la legalidad y el debido proceso, es que hace poco nomás, en este mes, en febrero del 2026, el propio Tribunal Constitucional anula la condena de 12 años de prisión de Daniel Urresti y enmarca algo muy importante. En el caso de Hugo Bustillos, del periodista, que sucedió en 1988, ordena su inmediata libertad. Pero este proceso que se viene enmarcando se implanta y se rige en base a la ley 32.107, que precisa los alcances específicamente de lesa humanidad. Ahora, estos aspectos, argumenta la propia Corte, de que el delito prescribió en el 2018 bajo el Código Penal de 1924 y al no considerarse en ese momento esa legislación el delito de lesa humanidad, los hechos previos a la vigencia del Estatuto de Roma no rigen dentro de la actualidad. ¿Es eso cierto, doctor? ¿Es eso correcto la apreciación que tiene el Tribunal Constitucional? ¿Y por qué toman en consideración actualmente esa ley 32.107? Y yo creo que sí es correcta la apreciación del Tribunal Constitucional, toda vez que, como tú bien lo acabas de indicar, los hechos fueron, para ser un poco exacto, el 24 de noviembre del año 1988, donde el hoy investigado, en libertad, el señor Urresti, había presuntamente participado en un evento subversivo donde él pues en cumplimiento de un deber aparecido un tema subversivo, pues ocasionaron un incidente donde murió, como tú bien lo has dicho, el periodista Bustillos, y otro presuntamente también se escapó de la escena del hecho, que ello conllevó pues a una tentativa, ¿no? Sin embargo, el año 88, Marcelo, estos hechos que dentro de la actividad procesal en cumplimiento al Código Penal, Procesal Penal del año 1924, pues también en su articulado mencionaba el tema de la prescripción. Esto quiere decir pues que estos delitos prescribían a los 20 años y después vamos a tomar la pena ordinaria más la pena extraordinaria, que son 10 años,
lógicamente más, y que esto pues concluía a los 30 años de la investigación. Sin embargo, esto pues ha conllevado a que esta investigación siga. Es por eso que el Tribunal Constitucional ha dicho, bueno, un momentito, acá yo te voy a procesar dentro de la legalidad, dentro del debido proceso. Y si tú, desde el inicio de los hechos, han pasado 30 años, que es del año 88, estamos hablando, esto prescribió en el año 2018. Y al prescribir en el año 2018, considero que el tribunal ha hecho un buen razonamiento. Ojo, en aplicación del principio de legalidad, del debido proceso y del derecho a la defensa. Doctor, algo que usted menciona y es muy interesante, pero también la propia normativa lo dice. El artículo 138 de la Constitución Política del Perú nos dice que los propios magistrados pueden inaplicar una ley incompatible a la propia Constitución. Efectivamente, considero que eso debe tener otros criterios para inaplicarla, pero también aunado a esto, también ha habido otros incidentes también que el Tribunal Constitucional ha podido prever en esto, en el sentido, por ejemplo, el delito, que tú bien lo acabas de indicar, el delito dado en ese momento, en la cual se investigó al señor Urresti, conllevó a que primero se consignó un delito con alevosía, ¿no? Un título que se daba en aquel entonces del Código de 1924. Sin embargo, los jueces de segunda instancia, primera instancia, perdón, cambiaron ese verbo rector, lo cambiaron, pero le dieron el mismo sentido en cuanto al tema de la condena. Y eso también vulneró un derecho a la defensa que ha sido también tratado por el Tribunal Constitucional y argumentado y motivado también, toda vez pues que este Tribunal Constitucional le ha dicho, un ratito, tú me estás poniendo el mismo verbo rector, pero los contenidos y significados son diferentes. Es un ejemplo. Si yo voy a un tema de un concurso de natación, ¿no? Me preparo para un concurso de natación y de pronto en la calificación el jurado dice, no te voy a calificar como natación, sino como waterpolo, que son diferentes reglas. Entonces, eso también ha tenido esa incidencia en esta calificación del Tribunal Constitucional. Doctor, ¿y qué diferencia el caso? Porque obviamente toda la comunidad jurídica en algunos aspectos no entiende el tema de Alberto Fujimori, que cometió delitos de lesa humanidad, y Daniel Urresti, que también cometió prácticamente delitos de lesa humanidad. El acto que se viene tomando por parte del Tribunal Constitucional es de que no cometió o prescribió dichos delitos. Y en ese contexto, para poder entendernos mejor, ¿qué es lo que va a conllevar con posterioridad? Porque estamos en una crisis política, en una inestabilidad social que obviamente trazan y dan de ver a las personas como un mejor postor a candidatos. Se especula mucho que él puede postular, está habilitado para postular, tiene esa condición o existe algún impedimento porque ya prescribió dicho delito. En el caso de Urresti, yo creo que la misma norma electoral establece que no pueden postular aquellos que han sido sentenciados por delito doloso. En este caso, al anular la condena, yo creo que queda libre para poder ejercer la actividad política, primer orden. El segundo, en el tema de lesa humanidad, en este caso de Urresti, vamos a poder establecer que el delito invocado por el Poder Judicial, en primera instancia, ha podido forzarse de una manera. ¿Por qué? Porque el delito de lesa humanidad, al año en que fue el hecho, pues no estaba en vigencia. Fíjate que no está en vigencia. Entonces, al no estar en vigencia, pues el delito no cabe, no tiene esa figura típica para poder configurarse de lesa humanidad. Lógicamente, el tipo de lesa humanidad tiene un sentido, porque no prescribe. Entonces, es por eso que la investigación ha venido dándose, hasta que la defensa dijo, un ratito, cuando tú me procesas por este delito de lesa humanidad, ojo, como tú bien lo acabas de decir, el Estatuto de Roma, que en el año 2002 recién entra en vigencia, ¿no? Esto pues no tiene cabida legal cuando los hechos fueron en el año 1980. Doctor, y en ese contexto, ¿qué diferencia los actos que cometió Alberto Fujimori en su momento
y los actos que cometió Danilo Restri. O sea, se viene estableciendo de que ambos cometieron el delito, uno sí fue sancionado, el otro prescribió la propia conducta como tal, y en ese contexto, ¿cree usted que sería el camino idóneo para poder salvaguardar los derechos fundamentales? Porque hay un caso muy interesante que se llevó a la Corte Interamericana, que es, si no me equivoco, el caso Luján versus Ecuador, que nos dice algo muy importante, que los jueces tienen que actuar como jueces constitucionales y convencionales. Pero en esta aplicación muchas personas dicen, pero ¿por qué a Danilo Restri sí? ¿Por qué su defensa argumentó en este momento? ¿O es un tema de plazo, es un tema de motivación, es un tema de adhesión? ¿Y cómo tendría que ser el contexto real que tenemos en la actualidad? Lo que pasa que más allá de los cuestionamientos, que lógicamente deben tener su lado positivo y negativo, a cada cosa es práctica. Estamos hablando de una ley en la cual ya lo he mencionado, y el tema de la prescripción impera porque la normativa de aquel entonces así lo establecía. Si tú, por ejemplo, sabemos que la pena ordinaria y la extraordinaria se sumó a 30 años y a la fecha no había ninguna condena, lógicamente impera la prescripción. Y eso es lo que se ha tratado. Ahora, en el tema del delito de lesa humanidad, lógicamente, ojo, vuelvo a reiterar, a la fecha de los hechos, esto no entraba en vigencia en nuestro país, entonces a todas luces la primera y segunda instancia forzó esa figura jurídica como para poder seguir el proceso. Eso es el contenido. Doctor, ¿y qué nos dice específicamente la ley 32.107 dentro de su aplicación? El tema del tiempo, el tema de la prescripción, ¿cómo se da y en qué contexto? Lógicamente, el tema, ello conlleva a que los delitos, todo delito debe ser, debe de tener un proceso en el tiempo, ¿no? Temporal, en la cual pues no podemos nosotros más allá, y hoy lo vemos en el tema actual, cuando nosotros, por ejemplo, los abogados defensores interponemos escritos de control de plazo. ¿Por qué? Porque el nuevo Código Procesal Penal, como bien lo sabes, establece plazos para poder, conocemos la etapa intermedia, conocemos el tema de la investigación preparatoria, conocemos el tema del control de concesión y lógicamente el juzgamiento. Y para eso hay plazos, lo dice el Código Procesal Penal. Entonces, para eso se establece el plazo y nosotros como abogados defensores tenemos que estar pendientes para que el fiscal, quien es el que persigue el delito, tengamos que tener el tiempo exacto para poder emitir un procedimiento. Por eso está en el tema de investigación. Y esta ley en la cual tú haces referencia conlleva eso, el tema del plazo, el tema de la investigación temporalizada. Doctor, mucho se cuestiona y mucho se establece lo siguiente. Esta ley fue aprobada por el partido que es militante Restri, Podemos Perú. Tuvo el respaldo también de Fuerza Popular. Y qué oportunamente se hacen las personas el cuestionamiento de que el Pleno del Congreso aprobara en su oportunidad esa ley. O sea, ya lo tenían maquetizado, ya lo tenían oportunamente dignificado, porque si nosotros retornamos a la actualidad, ¿cuántas personas también podrían tener o ampararse en el tema de la prescripción solamente en estos delitos de lesa humanidad? ¿Cree usted que sea un direccionamiento específico, un direccionamiento global, o cuál es el camino que ha tomado actualmente la crisis política del Perú? Mira, si hablamos de normas y leyes, sobre todo las leyes, podemos establecer que en estos últimos tiempos el Congreso, a través de quienes están conformados, se han emitido leyes que no tienen una referencia, ¿no?, en cuanto a su aplicación. Son leyes populistas, son leyes que no tienen un estudio, una prevención en cuanto al contenido. Y a lo que tú haces mención, si esta ley ha tenido o no un direccionamiento, seguramente que sí, porque ya políticamente tenemos que todas estas situaciones en las cuales vemos en nuestro país, tenemos un cambio ahora de presidente de la República con nuevo gabinete, seguramente habían situaciones políticas, que no quiero entrar al tema político porque es un tema netamente jurídico. Sin embargo, considero que nosotros necesitamos de legisladores que hagan pues leyes que realmente sirvan al país para una seguridad jurídica, política, social y económica. Y eso no lo hay. Doctor, ¿y usted por qué cree que en este contexto de campaña política se haya podido aprobar esta ley? ¿Tiene alguna finalidad? ¿Es un llamado a la comunidad jurídica que dan los propios jueces del Tribunal Constitucional? ¿Por qué no hacerlo antes? ¿Por qué hacerlo ahora? El tema de los plazos ya transcurrió, ¿por qué no hacerlo en diciembre o en noviembre?
Esa es la gran preocupación que viene generando la propia inestabilidad jurídica que presentamos. Entonces, usted como especialista, doctor, ¿qué criterio o qué punto neurálgico usted podría conllevar? Considero que toda pretensión jurídica, todo cambio, todo beneficio Ujú, conlleva siempre a un sector, a unos sectores, perdón, políticos que tenemos en nuestro país. ujú, Pero nosotros también como abogados tenemos a través de los colegios de abogados a nivel nacional, Marcelo, y otras instituciones que pueda conllevar también a hacer unas leyes que conlleven también a una seguridad jurídica. No solamente esperemos de los congresistas, nosotros también tenemos un deber de poder llevar esos proyectos de ley al Congreso y que pueda ser debatido, que vayan en bien de la sociedad. Y eso es lo que nosotros tenemos. Bueno, algunos candidatos hoy que están en algunos colegios de abogados lo están proponiendo, si hay algunos que son aceptables, por supuesto. Doctor, dos palabras sencillas. ¿Prescripción o impunidad? ¿Qué cree usted que se ha dado en este caso? No, yo creo que la prescripción, Marcelo, es algo que no se prueba. O sea, es algo que la conclusión es que puede ser que tenga razón, puede ser culpable o no puede ser culpable. ¿Ya? La impunidad es algo que tiene otro contenido, ¿no? Otro contenido, porque aquí lo que establece la prescripción es que el tiempo se acabó. Ujú. Ya no hay por investigar. Con lo que haya o no haya, se tuvo que acabar el proceso. Listo. Entonces, en el tiempo que se ha dado, consideramos que la ley no la ampara. La ley dice, 30 años terminó tu investigación, no hiciste nada. Ojo, Marcelo, si tú vamos a la fuente del caso en sí, Ujú. 20 años no se hizo nada de investigación. Ujú. Recién en el año 2002. 2000 comenzaron a hacer todas las acciones. Entonces yo considero pues que tú y yo también vamos seguramente, en algún momento tenemos un proceso, lógicamente vamos a tener que siempre establecer de manera categórica que se respeten los plazos de la investigación. ¿Cree usted que tuvo un razonamiento correcto el Tribunal Constitucional, mucho por mejorar, mucho por realizar, o está bien los criterios que viene tomando en los temas de prescripción, doctor? Yo considero que el tribunal en este caso de Oresti, no solamente por el tema de la prescripción, Ujú, también hay otro análisis que ujú. también el mismo tribunal lo menciona en su resolución, por el tema de hacer una analogía en términos de alevosía con otro término que lo que asignó, que no es lo correcto. Entonces nosotros como abogados debemos siempre estar llamados a que se respete el principio de la legalidad. Y ahí en esa resolución no la hay, y que también el Tribunal Constitucional también lo ha observado. Eso y otras cosas más, ¿no? Doctor, ¿actualmente cree usted que esto pueda marcar un precedente para los policías, para los militares que fueron involucrados, fueron procesados dentro de los años en relevancia que también fue en el caso de Anel Urrestri? ¿Marcaría un precedente para poder ampararse? Y ahí viene el cuestionamiento, creo yo, ¿no? Porque obviamente podrían acogerse a este precedente vinculante o en su defecto también podrían hacer caso omiso a la misma. No, yo creo que el Tribunal Constitucional siempre forma criterios que son vinculantes a nivel nacional. Claro. Consideramos que quienes hayan sido procesados, estén inmersos todavía en un proceso como este, consideramos que sí podrían invocar esta causa como referencia. Sin embargo, desde el año 88, desde los hechos hasta ahora, considero que no se habrían. Pero el tema de la prescripción ya tiene otro contenido en la época actual. Algo que nos decían también en el chat de los comentarios era lo siguiente, doctor. Nos decía que las leyes de amnistía para graves violaciones de derechos humanos son incompatibles con la Convención Americana, precisamente porque estos crímenes son imprescriptibles, según el derecho internacional consuetudinario. Ya. Lo que pasa es que, como bien lo acaba de mencionar Marcelo, en primera y segunda instancia, los jueces han forzado esta causa como delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque no eran prescriptibles. O sea, tomaban el tiempo que ellos querían, investigaban y le daban el tiempo. Sin embargo, ahí está la voz de alerta del abogado que presentó la causa, el habeas corpus, y se pudo determinar de manera objetiva que pues esto tenía un tiempo de caducidad. Y efectivamente lo que se aplicó es lo que hay.
es lo que se tiene y es lo que se tiene que respetar. Entonces, en razón al debido proceso, a los principios constitucionales que la ley nos otorga, hay que darle cumplimiento. Yo ratifico que esa resolución, para mí, está bien aplicada. Claro. Se respetó el principio de legalidad, se estableció la proceso, debida sí. motivación de las resoluciones judiciales Por y supuesto. en ese efecto, ¿cree usted que esto, más allá de poder convertirse en un delito internacional, como también lo establece las propias cortes, no genera alguna preocupación a la ciudadanía? Creo que más allá de poder vincularlo también al lado jurídico, veámoslo el rostro humano que tiene la sociedad. Porque en el caso de Hugo Bustillos, entendamos de que hay una familia detrás. Ah, sí, por supuesto. Hay descendientes que obviamente claman de que este acto fue impune y obviamente no ratifican estos pronunciamientos. En este contexto, doctor, ¿el clamor social podría más que la propia opinión jurídica que vienen teniendo los miembros del Tribunal Constitucional? ¿O cuál debería ser el criterio que se viene teniendo? Es una respuesta complicada, lógicamente, porque como tú bien lo dices, del otro lado tenemos la familia, no solamente la familia, también debemos tener en cuenta que se pronunció el colegio de periodistas, porque él era un periodista, ¿no?, sobre esta causa, y lógicamente lo entendemos. Pero por el otro lado también debemos nosotros defender la causa dentro de la legalidad y dentro de la labor como abogados que nosotros realizamos. Lógicamente, pero acá yo considero que lo hecho por el Tribunal Constitucional, lógicamente será una lectura para que también ¿quiénes son los que acusan? La Fiscalía. Y lógicamente la Fiscalía también tendrá un deber, una responsabilidad acá en cuanto a la investigación que hubo. Entonces no solamente el Tribunal aplicó lo que la ley manda. Entonces la Fiscalía fue, digamos, poco lenta, ¿no?, débil, y otras cosas que de repente no hizo la acusación dentro de la norma que establece. Algo que también queremos para poder sentar las bases, doctor, porque está muy interesante la entrevista, es lo siguiente. Mucho se critica a los jueces, se critica a los abogados, no solamente por quién defienden, sino debería ser cómo defienden a su cliente. Pero también no hacemos la retrospectiva general de cómo viene también actuando el Ministerio Público. Y usted como abogado defensor también se da cuenta de la crisis que se puede evaluar en cada una de las etapas, tanto en la investigación, en la etapa intermedia y en la etapa de juzgamiento. ¿Podríamos reafirmar desde la postura de la defensa técnica que este fallo, más allá de quien sea o el delito que haya cometido, es por una negligencia operativamente hablando del Ministerio Público? Yo considero que no solamente el Ministerio Público, sino también de todos los sujetos procesales. En primer lugar, porque, como tú bien lo acabas de indicar, dentro de una investigación hay plazos, y dentro de ese plazo, pues, vemos hoy en la actualidad que el Ministerio Público realiza una acusación por un delito de corrupción de funcionarios, no de colusión, sino de otro delito que la pena es mínima, en el contenido de que aún estando Marcelo en plena investigación y yéndose a juicio, los delitos prescriben. Entonces, pregunto yo, nosotros como abogados defensores solamente seguimos el trámite de la secuencia del procedimiento. Sin embargo, es el Ministerio Público el llamado a poder ser célere en todas las actuaciones que haga con la finalidad de conseguir una sentencia absolutoria, condenatoria, porque es el juez el que condena. En consecuencia, yo considero que el Ministerio Público también tiene su labor de celeridad procesal para poder realizar los actos de investigación y llegar a su fin, si hay un delito. Lógicamente nosotros entendemos, y ya la experiencia nos ha llevado a que el Ministerio Público, de los 60 días que le dan de preliminar, no es que no tenga suficiente tiempo para investigar, sino que al no haber hecho nada, pide nuevamente esos 60 días. Y no en los 60 días que le otorgan, basan a la investigación preparatoria, y que la norma dice ya, y los acuerdos plenarios, que debemos tener una sospecha fuerte. Y esa sospecha inicial no la tienen, sin embargo, son los plazos los que se vencieron. Y lo vemos en todo el evento de la defensa cruz. Doctor, ¿podría apelar el Ministerio Público a esta decisión? ¿O ya, mejor dicho, feneció el caso en esta instancia?
El Tribunal Constitucional es una instancia máxima dentro de el tema Jurisdiccional. nacional, lógicamente, pero yo creo que tenemos a la Corte, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente estará en calificación para que vaya. ¿Cuál podría ser el peor escenario ahorita para Daniel Urresti? ¿Que apele el Ministerio Público y nos vayamos a la instancia de la Corte Interamericana? Lógicamente yo considero, Marcelo, que Ujú. la apelación tiene una objetividad, ¿no? El tema no es apelar por apelar, Claro. sino estamos nosotros aplicando una norma que es correcta, ¿no? Y llevar a la Corte algo que está establecido dentro de las leyes peruanas, considero que es una cuestión ya seguramente de la parte del Ministerio Público o del abogado de la defensa del agraviado, quien haga las acciones que correspondan, ¿no? Pero ya en nuestro país ya está con esa ley, pues Daniel Urresti con la libertad que el tribunal ha indicado hacer. ¿A partir de cuánto surte efecto después de la resolución queda en libertad la persona? No, ya una vez que el tribunal emite la resolución, otorga Correcto. la libertad, se hacen las acciones administrativas y la persona que está privada de su libertad, lógicamente tiene que salir de manera inmediata. Tengamos en cuenta que una persona detenida, encarcelada, pues, y al otorgarse la libertad inmediata, es Ujú. de trámite y celeridad. Bien, doctor, ha sido una entrevista muy interesante. Agradecerle nuevamente su participación y obviamente también tiene usted las redes de juris.p para que pueda también hacer una reflexión de este caso de la ley 32.107 y cada uno de los puntos claves que viene teniendo en consideración. Muchas gracias a Juris y a tu persona y a todo el equipo técnico. Primero, establecer que este habeas corpus sí marca un precedente dentro de nuestra justicia peruana, porque así como él hay muchas personas que también han sido privadas de su libertad dentro de los argumentos de primera y segunda instancia, donde hay personas que sin motivo y razón jurídica hoy están en los penales condenando cadena perpetua. Entonces yo creo que el habeas corpus es una figura que los abogados debemos utilizarla para poder hacer entender y ver que una justicia sin garantías procesales, una justicia sin legalidad, una justicia sin el debido proceso, consideramos que estamos llevando a una anarquía procesal que nada nos lleva a un país que queremos, desde el otro lado, un país con justicia, un país con desarrollo, y creo que sí estamos en ese camino, y creo que cada uno tiene que conllevar y con su granito de arena para poder hacer un país con las garantías constitucionales y que tengamos un país ante tanta delincuencia, un país con mucha seguridad. Eso. Doctor, muchísimas gracias. Para finalizar, tiempo que pasa, verdad que huye. ¿Qué tan cierto podría plasmarse en esta resolución que viene teniendo el Tribunal Constitucional? Yo creo, como te digo, es un precedente que marca, es una situación que seguramente tiene varios comentarios buenos y malos, Ujú. pero lógicamente acá se ha podido realizar un proceso a una persona, un ser humano, en la cual las leyes son las que se han aplicado acá y las que han dado la razón en la cual nos estoy teniendo. Bien, doctores, muchísimas gracias en esta oportunidad por poder acompañarnos en juris.p, en Presuntos Culpables. Ha sido una interesante entrevista con el doctor Walter Martínez, rigurosa, y nos encontramos en una próxima edición que obviamente también van a haber próximos invitados, próximos especialistas que también nos van a dar su punto de vista de temas coyunturales y académicos que tenemos en la actualidad. Muchas gracias y buenas tardes con todos. Muchas gracias.